que es la de pensar que la cultura tiene que ver solo con lo bello o con lo espiritual, que creo que es precisamente uno de los problemas que hace que la cultura en realidad esté como separada de la vida. Yasmín, de verdad, muchas gracias por este espacio y pues nos encantaría que nos regales un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Claro que sí, perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir esta conversación contigo, con todas vosotras y vosotros. Yo siempre digo que para mí es un aprendizaje poder tener relación y conversar con quienes estáis impulsando políticas públicas al otro lado del charco, como se suele decir, de quien tenemos muchísimo que aprender en concreto, por ejemplo, en España. Y nada, es un gusto, muchísimas ganas de conversar y mando un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, yo fui muy juiciosa en la lectura de tu libro y me encanta iniciar esta conversación con dos frases que establecías y es de algunos autores que decías pan y rosas, valor de la cultura en una vida que va más allá de la simple reproducción de la fuerza de trabajo, y otro autor que hablaba de desplazar el centro, la lucha por las libertades culturales. La flor no es importante por su belleza, la flor es portadora de las semillas de las que surgirán nuevas plantas. En el cine y con la cultura mantienen abierta y en tensión permanente el significado de lo compartido. ¿Cómo conectas? Yo sé que has tenido como todo este proceder y como esta discusión, veía la última parte también de lo que escribías y dentro de ello había como algunas particularidades que me llamaban mucho la atención. Creo que los que hemos estado en el sector cultural, pues tenemos a veces como estas discusiones internas en las que decimos esto es muy importante, pero ¿cómo hacemos? Primero para que nos entiendan, segundo, cuáles son esos recursos que podemos tocar para que podamos llevarlo a cabo. Y esto que estamos hablando que es más allá de esta magia que también resaltabas mucho, cómo hacer para entender que esa tensión permanente, como lo leíamos pues, de tu libro, de estos autores, pueda ser algo que podamos conllevar o tramitar en la construcción e implementación de estas políticas públicas. Bien, bueno, justamente las dos frases que mencionas, yo creo que es muy interesante ponerlas en relación, eh, porque, porque de alguna manera la primera frase, la de queremos pan y rosas, que es una famosa frase que proclamaban en movilizaciones, ¿no? En las que en el siglo XIX, en las que un poco se reivindicaba, no solo queremos trabajar, no solo queremos, digamos, estar abocados al sistema productivo, sino que queremos también las cosas bellas, ¿no? La poesía, la música. Entonces, es una frase que en ese contexto es reivindicativo, ¿no? Siempre pasa que los lemas, depende del contexto, significan una cosa o significan otras, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un contexto de reivindicación, de ir más allá, de alguna manera, de la espiral, ¿no? Del sistema capitalista que únicamente obliga a producir. Sin embargo, me parece que hay un problema en esa frase, que es la de pensar que la cultura tiene que ver solo con lo bello o con lo espiritual, ¿vale? Que creo que es precisamente uno de los problemas que hace que la cultura en realidad esté como separada de la vida, ¿no? Que tiene que ver con eso que decías de la importancia. Si la cultura es lo espiritual, lo bello, lo extraordinario, hay algo que se pierde en nuestro contacto con la cotidianidad, ¿no? Y sobre todo que la cultura no solo tiene que ver con las cosas bonitas, la cultura es una práctica social, la cultura es nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con todas las ambivalencias, contradicciones que eso significa. Entonces a mí me gustaba contraponer a esa frase de pan y rosas la frase del autor keniata Ngugi wa Thiong'o, que de hecho falleció hace unos meses, en la que él decía, usaba la misma idea de las flores, ¿no? Pan y rosas, pues usaba la misma idea de las flores, pero precisamente para decir no es porque sean bonitas, sino porque tienen las semillas, porque generan, ¿no? Esa idea de la cultura lo que hace es que todo siga en movimiento, que nos podamos preguntar permanentemente por lo que existe, que podamos construir nuevos horizontes, que podamos construir nuevos significados colectivos. Ese creo que es el valor de la cultura, no tanto si lo bello, lo bueno, ¿no? Yo siempre digo que la cultura no necesariamente nos hace ni buenas personas ni buenas sociedades, pero sí nos permite permanentemente tensionar lo existente, cuestionar lo que existe, cuestionar el estado de las cosas, ¿no? La creatividad, de alguna manera,
es conectar, poner en relación cosas que no existían, ¿no? Establecer nuevos diálogos, nuevas preguntas. Entonces, creo que ese es el valor de la cultura y que creo que las políticas culturales lo que tienen que garantizar es que la sociedad, que las personas, que los colectivos, que las comunidades podamos permanentemente mantener esa situación de apertura de la realidad, de cuestionamiento de la realidad, ¿no? De ahí esa idea también que luego supongo que podremos hablar de generar las condiciones para esa ingobernabilidad, generar las condiciones para que permanentemente se pueda estar de alguna manera generando nuevas posibilidades de existencia, ¿no? En ese sentido. Y luego, por último, en relación con lo que decías de que a veces, pues para la gente de la cultura es muy importante, pero que cuando ¿no? pensamos lo bueno que es para la cohesión social, para el desarrollo sostenible, para muchísimos ámbitos, pero que en cuanto damos un paso al lado, lo cierto es que se considera algo secundario y algo prescindible, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo convencer a la gente de que importa? Y yo creo que a la gente no se le puede convencer de que algo importa. O lo diría de otra manera, si yo digo que algo importa, si yo tengo que decir que algo importa, es que no importa, ¿no? Entonces creo que realmente cuando la cultura de alguna manera va a ser comprendida como algo que sí que incide y que tiene un impacto positivo en la vida de las personas y de las comunidades, como creemos quienes trabajamos en cultura que lo tienen, es porque se viva por la propia experiencia. Por eso creo que es fundamental políticas que lo que hagan es reconectar la cultura con la experiencia cotidiana de las personas. Por lo tanto, creo que la clave no es ni hacer grandes declaraciones, ni insistir en lo importante que es la cultura, sino hacer políticas que de facto, que realmente, ¿no? que efectivamente demuestren, pongan la cultura, permitan que todo el mundo se apropie del campo cultural. ¿Cómo no perdernos en ese horizonte de construcción para reivindicar o poner a la cultura donde queremos poner? Sí, bueno, yo creo que hay que ser capaz como de combinar siempre la dimensión económica y social de la cultura, porque ambas dimensiones son interesantes, ¿no? Lo que pasa que, retomando la frase esa que decíamos de que la cultura es como las flores, no por su belleza, sino por sus semillas, claro, las semillas dan lugar a muchas plantas distintas y todas sabemos que en un jardín pues hay plantas que se aprovechan más de otras, hay plantas que son más generosas, ¿no? O sea, que en todo el ecosistema pues también lo que creo que es la función de lo público es equilibrar de alguna manera ese ecosistema, ¿no? Entonces, para mí, desde la realidad de nuestro territorio, que yo creo que es muy distinta, porque, por ejemplo, toda la dimensión de la cultura comunitaria no está tan desarrollada como, por ejemplo, podáis tener allá, creo que por un lado es muy importante ampliar el campo social de la cultura. Es decir, hay mucha gente excluida de la participación cultural, realmente. O sea, cuando hablabas de la transversalidad, la cultura está muy concebida como un sector muy delimitado, muy específico, que participan de ese sector probablemente quienes trabajen ya en la cultura. Hay un estudio de Reino Unido que es muy interesante y que una de las conclusiones a las que llega es que la regla general es que la gente no participa en actividades culturales, sino que sobre todo quien lo hace es quienes trabajan en el mundo de la cultura. Entonces yo creo que ahí hay algo importante a abrir, ¿no? Que tiene que ver con la equidad de la incorporación de mayorías sociales al campo de lo cultural, interviniendo en barreras tanto socioeconómicas como territoriales como simbólicas o de representación, y también reconocer la diversidad de las prácticas culturales, ¿no? Entonces creo que eso es una cuenta pendiente y eso es algo que hay que hacer. Cuando de repente eso se consolida y empieza a incorporar mismas dinámicas, ¿no? Que podemos llenar de patrimonialización de esas prácticas, ¿no? O que la lógica económica se instale en esas prácticas, yo creo que la función de lo público siempre es intentar salvaguardar de alguna manera el ejercicio de los derechos y fomentar en el campo de lo económico lo que tenga una finalidad económica. Hay algo que también me parecía muy importante dentro de esta dinámica de lo que conversamos y es que la cultura al final termina siendo una palanca para el resto de los derechos. Que esto además me relaciona con un autor que es el autor de Four Models, que no sé si conoces, que es Potts. Es una persona que a partir de un reconocimiento acerca de la cultura dice, desde un enfoque muy económico, la cultura es igual, o más bien termina siendo el primero como una línea de algo que tiene que ser subsidiado.
la segunda es que es igual que otro sector, el tercero es que es un motor de desarrollo y el cuarto es que vino a transformar o a entender que transforma toda una sociedad. Esto desde un enfoque bastante economicista, pero cuando hablamos también que es una palanca para el resto de los derechos, creo que tiene una conexión bastante interesante. No sé, a partir de ello, cómo lo has podido contemplar y también implementar alrededor de lo que haces. Sí. Bueno, yo creo que hay que defender que la cultura es una palanca económica y de derechos. Es decir, yo quizás me centro más en derechos porque es mi ámbito de competencia y también es el ámbito que más me interesa investigar, pero que también hay que poner en valor las aportaciones específicas de la cultura al ámbito económico que generan mejor calidad de empleo, que generan una productividad mucho mejor que muchos otros campos en los que incluso a veces la cultura se usa como mero recurso, como puede ser el turismo, ¿no? Entonces, creo que, simplemente como nota, creo que es importante también destacarlo. Volviendo al campo de los derechos, esta es una idea de Patrice Meyer-Wiesch, que fue una de las personas que elaboró, redactó la Declaración de Friburgo, que es un texto que sirvió de base para la observación número 21, que lo que hace es desarrollar el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿vale? Entonces él dice que los derechos culturales son la clave de bóveda del resto de derechos, que es un poco parecido. Y que básicamente tiene que ver, y yo creo que es una idea muy potente y en realidad y muy cierta, que los derechos culturales, el ejercicio de los derechos culturales, en términos, digamos, si quieres, abstractos, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de autorrepresentarnos, de expresarnos, de tener un lugar de enunciación, ¿no? De desarrollar un vínculo con los demás. Eso nos da un lugar en el mundo, nos da una agencia, nos da la posibilidad de intervenir, ¿no? De accionar, de actuar, de construir, de transformar la realidad, y es una condición indisociable para la conquista de muchos otros derechos, ¿no? Muchos derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos. Entonces, en ese sentido, creo que es clave reconocer que la cultura no es, digamos, como un sector ni únicamente un entretenimiento, que también lo es, sino que es una palanca fundamental para la consecución del resto de derechos. Esto por ejemplo, se ve en el campo de lo material o de lo socioeconómico, ¿no? Que a mí me parece muy interesante ponerlo en relación cuando pensamos en los niños o en las niñas que tienen acceso a actividades culturales desde pequeños, ¿no? Que van a conservatorios, que estudian un instrumento, que estudian danza. Eso les genera muchas mejores oportunidades profesionales y, por lo tanto, acceso a mejoras materiales cuando son mayores. Es decir, hay una desigualdad de clase muy importante en relación con la cultura y una diferencia entre quienes tienen acceso a sus lenguajes creativos y quienes no, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, como la cultura está totalmente vinculada a los derechos económicos, pero también a los derechos políticos de representación, de reconocimiento de comunidades, ¿no? Que también eso, pues, en América Latina se ha trabajado muchísimo. O también en la posibilidad de articularnos con otros y defender, pues como por ejemplo, aquí hay movimientos por el derecho a la vivienda, ¿no? Por el derecho al medio ambiente. Entonces creo que todo eso está totalmente interrelacionado y que por eso la cultura, cuando solo se piensa como artes o como entretenimiento, como sector, se pierde una potencia muy fuerte, que tiene un vector realmente de transformar la manera en la que articulamos nuestra sociedad. Por ejemplo, los clubs los grupos de danza, las orquestas, los grupos de música, es decir, la vertebración del tejido social que produce la cultura, ¿no? Es fundamental. Y ese tejido que está estructurado es un tejido ciudadano organizado. Y una democracia será más fuerte cuanto más organizado esté el tejido ciudadano, ¿no? Entonces, a mí también me parece que la cultura tiene una potencia de politización de la sociedad importantísima, pero siempre digo, no porque te diga lo que tienes que pensar o porque traslade eslóganes, sino porque articula materialmente la sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un vector fundamental. ¿Cómo estamos contemplando desde, como yo siempre digo, los artistas van 10 pasos adelante y siempre son muy visionarios? Cómo nosotros también aprovechamos para explicarle a la ciudadanía a través de estas posturas, de estos pensamientos que nos permite el arte, la cultura y la creatividad, un mundo en el que ya estamos, que para el futuro pero es presente, alrededor de todo lo que está sucediendo con la tecnología de la inteligencia artificial y todo lo que viene derivado de eso.
Bueno, a mí es que me parece muy difícil esa idea de explicarle a la ciudadanía porque hay muchas posturas tan distintas respecto a la tecnología, ¿no? Es que lo que hay es un debate. Otra cosa es que mi posición sea muy parecida, por ejemplo, a las cosas que has enunciado, ¿no? Y que yo sí creo que hay una potencia liberadora en la tecnología siempre y cuando seamos capaces de imbuirla de lógicas de distribución, de equidad, de igualdad, ¿no? De, y en lo concreto con la inteligencia artificial, de datos públicos, de control, ¿no? De transparencia. Entonces creo que ahí hay una potencia de deliberación importante, pero tenemos que regularla, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Evidentemente desde el arte, claro, pues se pueden abrir escenarios que siempre van a ser, que de alguna manera pueden ser anticipatorios, ¿no? Y eso nos podemos enriquecer. Yo creo que con la inteligencia artificial, fíjate que más que un debate tecnológico, yo creo que hay un debate político, que es el que hay que abordar. Muchas veces los debates tecnológicos es como que se dedican a lo técnico cuando en realidad lo que está detrás es una posición política también, ¿no? Y, por ejemplo, la posibilidad que da la tecnología en cuanto a liberación del trabajo, redistribución del trabajo, conquista de tiempo de vida, ¿no? Me parece importante. Ahora, eso es una posición política y es una apuesta política. Yo me quedé un poco con la conclusión del libro, en la que tenemos mucho miedo todavía como de pensar que no podemos monetizar todo el tiempo algo que a veces hay una percepción más social y más desde ese proceso comunitario, que no todo tiene que ser desde esa parte comercial. Pero me quedé y no me quedé con la duda de preguntártelo cómo es esa conexión y también porque está como tan marcado dentro del libro. Claro, bueno, es que yo creo que depende, son reflexiones que dependen del contexto. En el libro concretamente se hace un cuestionamiento de ese matrimonio entre cultura y economía que en el caso, por ejemplo, de España y de Europa ha dominado la acción pública y ha dominado la acción cultural pública y privada. Es cierto que hay una economía de la cultura y es fundamental, y antes lo decía, ¿no? Creo que también lo que hay que pensar es qué lógicas de equilibrio hay que imbuir dentro de esa economía de la cultura para que no haya concentración, no haya oligopolios o monopolios, para que la cadena de valor, ¿no? Digamos, esté distribuida y no haya unas posiciones que acumulan más que otras. O sea, todo eso es lo que hay que pensar en torno a la economía de la cultura, ¿no? Y incluso apostar por una economía social de la cultura también, que es lo que va a generar mayor diversidad, ¿no? Que también, bueno, sabemos cómo se está homogeneizando y uniformando también las prácticas culturales. Sin embargo, en el libro lo que se plantea es que, de alguna manera, siempre se ha hecho un vínculo entre economía y cultura, desde Jack Lang, que es quien inauguró de alguna manera esa relación y que en el contexto en el que lo hizo Jack Lang tenía sentido porque veníamos de una idea muy ilustrada, muy elitista, ¿no? De lo que era la cultura, las grandes obras, y entonces él lo abría y decía, la cultura es el cómic, la cultura son los grafitis, la cultura es la comida, y esto está bien, ampliaba mucho, pero es verdad que lo vinculaba, a mi juicio, aquí hay distintos criterios, lo vinculaba mucho al campo de lo económico. Yo creo que también hay que saber salirse de ahí y decir, no todo es lo económico en cultura, ¿no? También tiene otras dimensiones. Entonces creo que siempre tenemos que estar jugando con estos campos, ¿no? Por ejemplo, mi posición no es establecer un antagonismo entre industrias culturales y derechos culturales. De hecho, creo que son vasos comunicantes y cuanta más gente forme parte del campo cultural, más públicos habrá. Cuanta más gente desarrolle sus capacidades culturales, mejores profesionales. Una escuela de música está relacionada con un gran profesional de orquesta. O sea, todo eso está relacionado. Pero quizás es verdad que en las políticas públicas, en el contexto, en España, han estado muy centradas en las industrias y en el patrimonio y menos en los derechos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un equilibrio.